Muy bien, chicos, vamos a ver la clase pendiente. La voy a hacer con el PPT como lo hemos trabajado en clase para que ustedes después puedan consultar el material si es que desean. Eh, Esta parte ya la habíamos visto en clase. Esta es la parte que hicieron ustedes en la semana 9 que llevaron impreso la semana pasada para poder hacer los insights. Habíamos hablado de lo que era un supuesto, precisamente para que ustedes sepan que hay miradas que son tradicionales, que son comunes, y hay miradas que son originales, que son distintas a lo que siempre se ve. Y es a ese tipo de mirada a donde tenemos que apuntar cuando vayamos a pensar en insight, para que luego ese insight nos pueda llevar también a una solución con una mirada distinta y así poder llegar a la bendita innovación. Vimos estos ejemplos de lo que es un supuesto, el ejemplo de la higiene, que en esta parte se come con tenedor y en otros países con la mano, y los conceptos de higiene, cada uno responde a una lógica completamente distinta, una lógica que nunca nos la pudiéramos haber imaginado porque nosotros tenemos otra forma de observar este tipo de acciones, como es las comidas en el almuerzo. Se come con tenedor y cuchillo, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. Tenemos el siguiente caso del peruano que se fue a trabajar a Suecia, que pensaba en su comodidad y no pensaba como los suecos, que piensan en la comodidad de los demás. Y bueno, a partir de estos ejemplos, entonces a ustedes les tocaba indagar cuál sería el insight de su usuario. Acá tenemos algunas definiciones de insight que después lo pueden leer tranquilos ustedes. Y este es el caso que les expliqué para poder realizar el insight, ¿no? Lo de los ascensores en los rascacielos de Nueva York, que la gente empezó a quejarse de los ascensores, entonces para el insight necesitaban conversar con las personas y así definir un usuario, qué necesidad tiene esa persona y la corazonada, que sería la explicación de esa necesidad. Ya saben que esa necesidad se puede repetir de persona a persona, ¿no? Son por lo general coincidencias, no es que todas las necesidades sean iguales siempre, eso ya sería bastante raro, ¿no? Por decirlo de una manera amable. Las necesidades por lo general varían y obviamente las corazonadas también. Entonces teníamos este cuadro, ¿no? Donde un joven de 27 años necesita que el ascensor viaje más rápido porque se aburre mientras viaja en él. O el señor Martínez necesita un ascensor que no solo sirva para viajar porque le gusta invertir bien su tiempo. O la señora Luna, que necesita un ascensor veloz y amplio porque se siente encerrada. Entonces, al momento en que nosotros damos corazonadas o razones diferentes, con una mirada original, una mirada que no se ha dado el trabajo nadie de mirar antes, porque vamos por lo general al supuesto, a lo obvio, a lo que no genera ninguna diferencia en relación a lo que se viene haciendo hace muchísimos años, entonces vamos a empezar a caer en lo mismo. Esto de acá es precisamente para no caer en lo mismo y empezar a mirar las cosas de manera distinta. Y es así como se crean los ascensores con espejos. Y bueno, esto de acá ya saben que es muy divertido, los espejos siempre llaman la atención, son curiosos, nos vemos las caras, nos arreglamos, en fin, los ascensores con espejo van a hacer que se eviten todos estos problemas de aburrimiento del tiempo que te puedes pasar dentro de un ascensor. Así que con este insight, entonces, la solución fue bastante creativa, bastante innovadora, muy audaz, muy inteligente y principalmente el ahorro fue infinitamente grande, ¿no? No vas a comparar construir un ascensor, solo uno, con colocarle espejos a 5 ascensores. No hay forma de comparar ambos presupuestos. Entonces, de acuerdo a estas necesidades con sus insights, es que sale la siguiente parte de este proceso, que es la técnica cómo podríamos.
¿ok? Entonces, a partir de acá, ustedes por favor presten atención porque es lo que les tendría que haber explicado en clase. En la técnica ¿cómo podríamos?, que siempre empieza en una pregunta con ¿cómo podríamos?, tenemos estos tres cuadros. ¿Cómo podríamos? Más el verbo en infinitivo más el insight. Esa es la composición, la fórmula de esta pregunta que vamos a llamarla pregunta generadora. Y esto se obtiene del insight, ¿ok? Entonces, para poder elegirla mejor, tratemos de ver el enfoque más original, que responda realmente a una parte emocional del usuario y que permita generar gran cantidad de ideas de solución. Entonces, vamos a ver cómo es que se formula esta pregunta a partir de la pregunta, perdón, del insight. Tenemos entonces este cuadro. Un joven de 27 años necesita que el ascensor viaje más rápido porque se aburre mientras viaja en él. Si vamos a la pregunta, como debería estar formulada, tenemos la fórmula en este cuadro en verde, cómo podríamos más el verbo en infinitivo más el insight, y tenemos el ejemplo de la primera pregunta formulada. Esta pregunta formulada está hecha a partir del primer insight del cuadro que está justo arriba en la parte superior de esta diapositiva. Un joven de 27 años necesita que el ascensor viaje más rápido porque se aburre mientras viaja en él. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos hacer para que los usuarios del ascensor no se aburran mientras viajen en él? Si nosotros hacemos esta pregunta, ustedes por favor traten de hacer el ejercicio de manera individual. ¿Cómo podríamos hacer para que los usuarios del ascensor no se aburran mientras viajen en él? Dense cuenta que si ustedes preguntan esto, las respuestas siempre van a ser propuestas de solución. Esta es una cosita muy chiquita, aparentemente muy inofensiva, que no hace diferencia, pero sí la hace. Este tipo de preguntas es como meter un fósforo dentro de una caja de fuegos artificiales. Van a salir una cantidad de ideas que se van a sorprender de todo lo que puede generar una buena pregunta generadora. Por eso se llama pregunta generadora, porque genera, ¿ok? ¿Qué genera? Propuestas de solución. ¿Cómo podríamos hacer para que los usuarios del ascensor no se aburran mientras viajen en él? Además de espejos, podríamos poner televisor, podríamos poner juegos, podríamos poner pizarras interactivas, podríamos poner revistas, podríamos poner música, podríamos poner audios con chistes, podríamos poner imágenes divertidas, podríamos hacer un panel donde diga deje su saludo de buenos días o declare su amor a la vecina desconocida. Podemos hacer una infinidad de cosas siempre y cuando tengamos una buena pregunta que nos genere una cantidad de respuestas. Entonces, este tipo de preguntas son, como les digo, potentes, ¿ok? Para el siguiente caso, el señor Martínez necesita un ascensor que no solo sirva para viajar porque le gusta invertir bien su tiempo. La segunda pregunta, como se ha planteado de acuerdo a este insight, es ¿cómo podríamos hacer para que los usuarios del ascensor sientan que invierten mejor su tiempo mientras viajan en él? Y la tercera, la señora Luna necesita un ascensor veloz y amplio porque se siente encerrada. ¿Cómo podríamos hacer para que los usuarios del ascensor no se sientan encerrados en él? Entonces, chicos, fíjense que estas tres preguntas siguen a la fórmula del cuadro que está en verde al medio de esta diapositiva. ¿Cómo podríamos? Más el verbo hacer, más el insight, para que los usuarios del ascensor no se aburran. ¿Cómo podríamos? Más el verbo en infinitivo hacer, para que los usuarios del ascensor sientan que invierten mejor su tiempo mientras viajan en él. Lo mismo con la última pregunta. Ahora, el verbo no tiene que ser necesariamente hacer, ¿ok? Pueden colocar otros verbos. ¿Cómo podríamos lograr que los usuarios del ascensor no se aburran? ¿Cómo podríamos generar menos aburrimiento en los usuarios para que mientras viajan en él? Pueden utilizar diferentes verbos. Lo importante es que la pregunta generadora responda al insight que se encontró al momento de hacer el mapa de necesidades e insights, ¿ok?
Entonces lo que ustedes van a hacer ahora es de acuerdo a ese cuadro de insights que han hecho, es hacer sus preguntas generadoras. Como son 5 las que se les ha pedido, van a ser 5 preguntas generadoras y eso lo van a mandar por el desafío, al desafío de la semana, que está en la semana 11. Es un foro. Por favor, no adjunten nada, escriban directamente en el foro. Ahí están las indicaciones, solamente coloquen el nombre de los que participen en la elaboración de estas preguntas, escriban el problema y pasen a colocar las 5 preguntas, ¿ok? Ese es el desafío. Una vez que ustedes envíen el desafío, me avisan para revisarlo y darles la respuesta a su trabajo, para decirles qué pregunta es mejor para que la puedan considerar al momento de tener que elegir una de las 5. Entonces, hay algunas reglas, algunas consideraciones importantes para que elaboren buenas preguntas generadoras. Si hacen una pregunta demasiado amplia, ¿ok? Y que solamente contemple lo racional, por eso es importante que el insight sea emocional. Entonces no van a llegar mucho a la necesidad o al insight, ¿no? Que es la necesidad emocional del usuario. Preguntas del tipo, ¿cómo podríamos mejorar los sistemas de vigilancia en la UPC? Se nos van a ocurrir algunas cosas, sí, pero ninguna va a generar esta parte emocional. Una buena pregunta en este caso sería, ¿cómo podríamos mejorar los sistemas de vigilancia en la UPC para que los alumnos se sientan seguros dentro de su universidad? O si el insight es que los alumnos se molestan porque sienten que pagan una pensión alta y no deberían pasar ese tipo de cosas, como para que estén siempre vigilados, ¿no? Que la universidad podría invertir en eso. Entonces podrían hacer la pregunta de cómo podríamos generar mejoras en el sistema de vigilancia en la UPC para que los alumnos se sientan satisfechos de su inversión estudiantil. Entonces, cuando ustedes colocan el insight, es importante porque van a aparecer una serie de alternativas que no responden solamente a pongamos cámara, pongamos más Leaderman, ¿no? Va a responder a otros asuntos importantes, ¿no? Del tipo hagamos una campaña de concientización, UPECino que se respeta no coge lo ajeno, y ya no vamos a pensar en lo más obvio, sino vamos a pensar también en esta cuestión emocional que es muy importante para esta parte del trabajo. O en todo caso, preguntas que sean muy específicas, muy cerradas, que al final no podamos dar demasiadas alternativas. ¿Cómo podríamos crear nuevos sistemas de vigilancia en la UPC que necesite huella digital y reconocimiento de voz? Para ese tipo de preguntas vas a tener solamente 2 o 3 respuestas, ¿no? ¿Cómo podríamos crear nuevos sistemas? Bueno, pongamos un sistema que tenga lector de huella digital y ya. O pongamos un sistema que reconozca la voz del upecino, pero el upecino tampoco tiene una voz particular, así que un reconocimiento de voz común, ¿no? Como lo tiene cualquier sistema de seguridad. Entonces no te va a permitir generar otro tipo de respuestas, porque ya cerraste demasiado el filtro colocando que necesita huella digital y reconocimiento de voz. Ahí se acabaron tus alternativas, ¿ok? Entonces, para hacer buenas preguntas, primero piensen en el insight, ¿ok? Y una pregunta que al mismo tiempo te pueda dar una variedad de respuestas. Esto de acá es una aplicación que se podía poner también en el iPad, no, en el iPod creo que se llamaba eso, ¿no? Ya no existe, creo. O en el celular. ¿Cómo podríamos brindarle al deportista una herramienta que los ejercite y los distraiga al mismo tiempo? Esto porque los que han practicado alguna vez, los que han entrenado saliendo a correr, saben que es aburrido. En algún momento quieres desistir, miras la calle y dices, oh, recién voy por acá, no he avanzado nada. Pero si tuvieras un dispositivo, algo que te diga, mira, de repente has avanzado poco, pero has quemado tantas calorías, o de repente te parece que has avanzado poco, aquí dice que has avanzado un montón, ¿no? Entonces ahí sería otra la sensación y ya no estarías aburrido. Además de la música que puedes colocar mientras escuchas, mientras corres.
Tenemos otra aquí que está buena. ¿Cómo podríamos hacer que las familias realicen sus actividades del hogar y se mantengan saludables? Entonces tenemos esta idea que es bien original, divertida, ¿no? Dan ganas realmente de cortar el césped en ese aparato. ¿Cómo podríamos brindarle autonomía a los niños para el uso de artefactos potencialmente peligrosos? Ustedes han sido niños hace poco y saben que esto de los enchufes siempre genera angustia en los papás, ¿no? Entonces, muchas veces el niño no puede hacer sus cosas solo, no puedes generarle autonomía por el temor de que le ocurran accidentes con cierto tipo de actividades, enchufes, prender la cocina, hornear galletas en el horno, ¿no? Todas esas cosas los chicos pueden hacer, pero eso de prender el horno, ya dependiendo del horno, es más delicado, o eso de prender el fuego en la hornilla también puede generar algún peligro. Entonces, para esa parte siempre tiene que aparecer mamá o papá, y un poco que el proceso de autonomía se rompe en esas partecitas del proceso. Y este de acá es un gran invento. Mantienes el dedo ocupado porque jalas el enchufe con el dedo, así evitas también que los dedos se introduzcan en los agujeros de los enchufes. Luego tenemos esta: ¿cómo podríamos hacer que los visitantes naveguen y disfruten del paisaje submarino? Que es una paradoja que estés en medio del mar y no veas ni un pescadito, ¿no? Entonces, no ves pescaditos porque el barco hace sombra. Y cuando asomas tu cabeza, tú haces sombra. A eso aumentale que el mar del Perú, de la mayoría de partes del Perú, no es cristalino, entonces no ves, ¿no? Sin embargo, si tuvieras este barquito transparente, probablemente con la luz del sol podrías facilitar la visión de la fauna marina y no tendrías la necesidad de meterte a bucear, ¿no? Entonces ahí está resuelto también el problema, y esa es la forma en la que deberían realizar sus preguntas generadoras, preguntas que permitan una gran cantidad de respuestas y que consideren el insight como parte importantísima para su elaboración. Entonces es eso, chicos. Aprovecho aquí el video para recordarles, perdón, eso no lo hago yo, el segundo control de lectura. Las indicaciones de este control están en su aula virtual, en el PPT de esta semana, entonces revísenlo para que la próxima clase esté todo encima. Y importantísimo, revisen su material de la carpeta de contenidos de la semana 11. Acuérdense que la próxima clase, que depende de estas preguntas, es sobre el contenido de la carpeta de recursos, sí, recursos de la semana 11. Y tenemos que avanzar rápido, es a la vena, chicos. Si no ven ese material van a llegar perdidos, los va a agarrar un poco con los pantalones abajo, no van a entender muy bien lo que están haciendo, y la cosa es avanzar rápido porque tenemos el control. Aún si no llegaran a terminar, lo van a tener que hacer por su cuenta, y ya saben que eso no conviene porque si no tenemos que volver a hacer este tipo de ¿cómo decirlo?, de trabajos de emergencia para que se puedan poner al día y todos chambeamos más, ¿ok? Ustedes chambean más, yo chambeo más, ustedes se atrasan, se ponen tensos con los plazos y yo también, y encima los hijos se enferman y nunca avisan, entonces todo se complica, ¿ya? No nos busquemos problemas y hagan todo lo que tengan que hacer en estos días. Y disculpen la hora en que estoy mandando este video, tenía que armar primero la clase para estar segura mañana, y ya este video se los estoy entregando en este momento para que lo vean en cualquier momento, pero pronto. El plazo del desafío va a ser para el día antes de la clase, pero en la tarde, ¿ya? Cosa que aprovecho que la nana está aquí para sentarme a revisar y mandarles el feedback. ¿Ok, chicos? Eso es todo entonces. Buen trabajo para ustedes y nos vemos la próxima clase.